Continuamos con La Noche. Volvemos al programa La Noche con esta serie de entrevistas que hemos logrado con los principales líderes políticos que asisten a esta séptima Cumbre de las Américas. Yo quiero que a continuación ustedes escuchen el diálogo que sostuve también en el marco de esta séptima Cumbre de las Américas con Luis Almagro, quien desde el próximo 26 de mayo será el nuevo secretario de la Organización de Estados Americanos. El ex canciller uruguayo me habló, entre otras cosas, de la posición que asumirá este importante organismo regional frente a los abusos que constantemente son denunciados por diferentes sectores de la sociedad civil y que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos y violaciones a las libertades democráticas. Este es Luis Almagro, es el nuevo secretario, el secretario electo de la Organización de Estados Americanos, OEA. A esta hora en el programa La Noche estamos saludando a Luis Almagro. Él ha tenido una carrera diplomática muy reconocida en todo el continente americano, pero desde el próximo 26 de mayo asumirá uno de los retos más importantes de su carrera, que tendrá gran trascendencia para todos los latinos en nuestro continente. Será el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Señor Almagro, bienvenido al programa La Noche en NTN24. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes, tener la posibilidad de esta entrevista. Señor Almagro, estamos en el contexto de esta séptima Cumbre de las Américas y es más que pertinente hablar en este momento con usted. Quisiera saber en lo que tiene que ver con esas reivindicaciones, esas peticiones que diferentes sectores han hecho en esta cumbre de pedir respeto por la democracia, de que la democracia sea el eje fundamental de la convivencia de las naciones de nuestro continente. ¿Cuál va a ser su papel en la Organización de Estados Americanos para reivindicar quizás esas peticiones que hacen algunos sectores en nuestro continente? Primero que estoy completamente de acuerdo que la democracia y la democratización son los elementos fundamentales de convivencia que podemos tener dentro de cada sociedad y de nuestras sociedades entre sí. Creemos que cualquier triunfo sobre la tolerancia de las ideas va en desmedro de las sociedades. Y por lo tanto, fortificar esto, fortificar las interacciones a nivel de sociedades con la más amplia reconocimiento de las posibilidades que tiene cada ser humano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos es esencial. Y en ese marco es donde vamos a trabajar. Creo que tenemos instrumentos fundamentales que aplicar. Tenemos la Carta Democrática de la OEA y tenemos las convenciones interamericanas en materia de derechos humanos. La democracia no es democracia si no termina apoyándose en las variables de derechos humanos. Y esto constituyen dos elementos fundamentales en los cuales le podemos hacer seguimiento para que ese funcionamiento de un sistema político sea el que debe ser. Señor Almagro, las principales críticas que ha tenido en el pasado la Organización de Estados Americanos han sido precisamente esas, que ha sido un poco pasiva en la exigencia del respeto de esas libertades democráticas y de los derechos humanos en algunos países como Venezuela. Cuando usted asuma la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el próximo 26 de mayo, ¿eso va a cambiar? Mire, nosotros lo que vamos a hacer, siempre vamos a ser muy estrictos, como dije, en el cumplimiento de estos instrumentos fundamentales que tenemos para sostener el buen funcionamiento de una sociedad democrática, así como eso también asegura la estabilidad de las relaciones en la región. Y por lo tanto, sin entrar hoy a especificar qué país debe hoy asegurar un mejor funcionamiento del sistema político y de sus pautas constitucionales y de su democracia, es obvio que es un trabajo que la Organización de Estados Americanos tiene que marcar, con agendas incrementales, con agenda positiva, con propuestas de soluciones, acercando a las partes, generando el diálogo. Esto es el camino, o sea, todo lo que es justo y bien intencionado, que procura resolver situaciones, no radicalizar conflictos, para mí es de recibo y va a ser la lógica de trabajo de la organización. Señor Almagro, en su experiencia también como uno de los diplomáticos más importantes de nuestro continente, yo quiero conocer su opinión frente a una situación que hay en este momento en nuestra región y tiene que ver con esa defensa de la democracia que está siendo liderada
por expresidentes, por sectores de la sociedad civil, pero muchos aseguran que por parte de los mandatarios que están en este momento en el poder, esa defensa no se está dando de manera vehemente, de manera precisa. ¿Cuál es su opinión frente a este planteamiento? Mire, yo creo que tenemos que ver las cosas en la óptica que yo le formulaba en la pregunta anterior. Creo que todo aporte que puedan hacer presidentes o expresidentes, que significa ser constructivos, generar bases de diálogo y resolver los problemas en vez de radicalizarlos, es bienvenido. Como es muy bienvenido la propuesta del presidente Varela de Panamá de acercar a las partes. Partes que pueden estar involucrados, que pueden tener intereses divergentes respecto a cómo se están planteando las cosas específicamente en Venezuela. Y la propuesta de Varela de acercar que Panamá acerque a Estados Unidos y a Venezuela sobre bases de diálogo y que eso sirva para construir todavía fundamentos más sólidos para el funcionamiento de la democracia en Venezuela, creo que es el camino que debemos apoyar y seguir. Señor Almagro, hay otro tema que también es muy importante en esta Cumbre de las Américas y usted también quizás tendrá que enfrentarlo cuando asuma como próximo secretario general de la Organización de Estados Americanos, y es con la presencia de Cuba. Cuba, sin ser un país democrático, sin tener elecciones libres, hace parte de un espacio regional donde en este momento están presentes todas las democracias del continente. ¿Usted está de acuerdo o no con que un país que no cumpla con las reglas democráticas tenga participación en un encuentro como este? Mire, creo que es absolutamente positiva la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas y creo que es absolutamente positivo lo que ha venido haciendo Cuba en materia de solidaridad continental y de trabajo con todos los países. Es algo que existe una Carta Democrática de la OEA que tiene que ser respetado, pero también existe una cláusula democrática de la CELAC que es respetada y otra de las cumbres iberoamericanas que también debe ser respetado, y que Cuba forma parte de esas organizaciones y que los esquemas de trabajo con Cuba siempre pueden ser muy positivos. Para la OEA hoy es fundamental, para el sistema interamericano hoy es fundamental el acercamiento a Cuba y tener una posibilidad de diálogo con ese país, generar una agenda positiva y que a medida que podamos ir resolviendo enfoques o resquemores que pueden haber de una u otra parte, podamos avanzar en una integración plena de Cuba al sistema. ¿Usted cree que es posible, quizás bajo ese mandato de 5 años que usted va a tener como secretario, que Cuba, así como estará presente en esta Cumbre de las Américas, también tenga un asiento en la Organización de Estados Americanos? 5 años es un plazo que tampoco es tan breve, pero el trabajo que tenemos por delante es muy importante y muy intenso. Y obviamente va a ser difícil alcanzar estos resultados en ese término. No obstante, nuestra mejor disposición para acercar el diálogo, para tener una agenda positiva y para poder ir construyendo con Cuba su integración al sistema interamericano. Ojalá que lo logremos. No va a depender solamente de la Organización de Estados Americanos, quien ya levantó la suspensión de Cuba en el 2009. Va a depender también de Cuba y de sentimientos heridos que tiene la isla respecto a la organización. Señor Almagro, para finalizar, porque usted tiene una agenda muy apretada, esta es la primera entrevista, una de muchas que va a tener usted con el canal NTN 24, que constantemente está siguiendo todos estos eventos regionales. Señor, quiero finalizar este diálogo hablando de un tema que también llama mucho la atención y es esa normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El continente se divide en dos sectores, quienes defienden la integración de Cuba para cambiar, para llevarla a la democracia desde dentro, y quienes aseguran también que Cuba debe estar, pero independientemente del sistema político que tenga, ese sistema debe ser respetado. ¿Cuál es su opinión frente, digamos, a esas dos variables que existen dentro de quienes defienden la permanencia de Cuba en el sistema regional? Pero es obvio y es necesaria la participación de Cuba, como señalara hoy. Es obvio y es necesario las mejores relaciones entre los países. Y que este restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba lo consideramos un paso fundamental
a la hora de estabilizar el resto del continente y a la hora de que Latinoamérica y el Caribe tengan una agenda de trabajo positiva con los Estados Unidos. Creo que ha sido un paso muy valiente el que han dado los presidentes Obama y Castro. Ese paso va a tener que ser refrendado con mucho trabajo posterior. Esto es solamente el comienzo. Esto es marcar una agenda que tiene signos muy buenos, pero vamos a tener que darle los mejores contenidos para el futuro, para que esas instancias de cooperación, de desarrollo, de seguridad, de derechos humanos, de democracia, sean plenamente vigentes en este ámbito. Señor Luis Almagro, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestro canal y ojalá pues tenga una excelente gestión y por supuesto le vaya muy bien en esos 5 años en los que usted estará como nuevo secretario de esta importante organización, de la Organización de Estados Americanos. Que todo sea para bien. Gracias. Bien, esta fue la cobertura especial del programa La Noche desde Ciudad de Panamá, el lugar donde tiene lugar en este momento la 7ª Cumbre de las Américas, un encuentro regional, el encuentro político más importante de nuestro continente y que en esta versión reúne a cerca de 33 mandatarios que en las próximas horas sostendrán una reunión a puerta cerrada. La Noche seguirá encendiendo las luces desde aquí, desde Ciudad de Panamá, para que usted continúe viendo el punto clave de la noticia. A todos nuestros televidentes yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, @ntn24, @segurizati, ntn24, @la noche, ntn24, @jefferson, ntn24. Muy buenas noches.